Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar el tema de bioenergética. Este es un tema fundamental para comprender cómo los organismos vivos utilizan la energía química de los combustibles para realizar trabajo, cómo almacenan esa energía y cómo la convierten en otros tipos de energía. Los mecanismos químicos en los que se basan las transducciones biológicas de energía han fascinado y provocado a biólogos y químicos durante siglos. Vamos a hablar un poco de historia. Antoine Lavoisier. ¿Quién fue Antoine Lavoisier? Fue considerado el fundador de la química moderna y uno de los protagonistas principales de la revolución científica que condujo a la consolidación de la química. Lavoisier reconoció que los animales transforman de algún modo los combustibles químicos, por ejemplo los alimentos, en calor, y que este proceso de la respiración es esencial para la vida. La bioenergética es el estudio cuantitativo de las transformaciones de energía que ocurren en las células vivas y de la naturaleza y función de los procesos químicos involucrados. ¿Qué son las transducciones de energía, o también llamadas transformaciones de energía? Son conversiones de un tipo de energía a otro. Por ejemplo, las plantas convierten la energía lumínica que absorben a partir de sus pigmentos fotosintéticos en energía química de enlace, porque fabrican una macromolécula de glucosa a partir de moléculas más pequeñas como agua y dióxido de carbono. Los músculos convierten la energía química de enlace, por ejemplo, que está contenida en una molécula de ATP, en energía contráctil del movimiento. Todos estos procesos son los que vamos a analizar en esta clase de bioenergética, y estos procesos están relacionados con las leyes de la termodinámica, con las relaciones cuantitativas entre energía libre de Gibbs, entalpía y entropía, y con las funciones del ATP. Nosotros consumimos nutrientes como glúcidos, lípidos y proteínas que en el proceso de respiración celular se van a degradar y va a liberarse energía, parte de la cual se va a perder como calor, pero la mayor parte de esa energía se va a utilizar en sintetizar la molécula de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Luego, ese ATP se va a utilizar para diferentes funciones dentro de la célula y de nuestro organismo, como contracción muscular, transporte activo de iones, biosíntesis de macromoléculas y detoxificación. Entonces, en esos procesos, el ATP se va a degradar en ADP más fósforo inorgánico, que luego en otro proceso de respiración celular se va a volver a sintetizar. Esto se conoce como ciclo del ATP. Se sabe que la concentración de ATP es constante y eso constituye la homeostasis del ATP. Las leyes de la termodinámica hacen una distinción entre sistema y entorno. El sistema es el conjunto de materia que está experimentando un proceso físico o químico concreto. Puede ser un organismo, una célula o dos reactivos dentro de un tubo de ensayo. ¿Qué es el universo? El universo está formado por el sistema en cuestión que estamos estudiando, más el medio ambiente que lo rodea o entorno. Los sistemas abiertos intercambian materia y energía con el entorno. Las células y organismos vivos son sistemas abiertos. Por lo tanto, nos tiene que quedar en claro que los organismos vivos no están nunca en equilibrio con su entorno. ¿Por qué? Porque incorporan nutrientes del medio ambiente, incorporan oxígeno para respirar, liberan dióxido de carbono y sustancias de desecho. Por lo tanto, nunca están en equilibrio con su entorno. Los que sí están en equilibrio son las cosas inanimadas y los organismos que ya no respiran, o sea, los organismos muertos. Vamos a hablar ahora de las leyes de la termodinámica. Las transformaciones biológicas de la energía siguen las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es el principio de la conservación de la energía, y dicen que en cualquier cambio físico o químico la cantidad total de la energía se mantiene constante. Puede cambiar de forma, pero no puede ni crearse ni destruirse. En el panel A podemos ver una piedra que está cayendo desde la cima de una montaña. Ese movimiento tiene energía cinética. Cuando la piedra choca contra el piso, la energía cinética se transforma en energía calórica.
En el panel B, ahora pusimos un dispositivo con una rueda para levantar un balde lleno de agua. Entonces, cuando la roca va cayendo, toca con la rueda y parte de la energía cinética de su movimiento se usa para levantar el balde con agua. Y luego, cuando cae al piso, la otra parte de la energía se transforma en energía calórica. En el panel C, ahora tenemos el balde con agua, que tiene una cierta altura, tiene una energía potencial. Cuando esa agua cae en una máquina hidráulica, se puede transformar esa energía potencial en trabajo. Bueno, vamos ahora con la segunda ley de la termodinámica, que establece que en todo proceso natural la entropía del universo aumenta. La entropía es un grado de desorden del sistema. Para ejemplificar esto, tenemos que en la foto de la izquierda, nosotros el fin de semana ponemos una importante cantidad de energía y de tiempo en ordenar y limpiar nuestra casa, que a lo largo de la semana se va desordenando y se va ensuciando nuevamente en forma espontánea debido a que trabajamos, estudiamos, comemos, miramos tele y escuchamos música. Por lo tanto, aumenta la entropía del sistema en forma espontánea. En una reacción química se pueden describir los cambios de energía que van ocurriendo, y para ello existen tres cantidades termodinámicas que las tenemos que analizar. Uno es la energía libre de Gibbs, que se expresa como G mayúscula, otra es la entalpía, como H mayúscula, y por último la entropía con S mayúscula. Bueno, otro concepto importante es que delta G, delta H y delta S son independientes del camino o mecanismo molecular de transformación química. Eso significa que son funciones de estado. ¿Qué quiere decir que sean funciones de estado? Que dependen solamente del estado inicial y del estado final. Por ejemplo, si tenemos una reacción química que comienza en A y termina en D, puede ser el camino ABCD o el camino AIZD, pero solamente en las funciones de estado importa el estado inicial y el estado final. Por eso se calcula la diferencia de entalpía, la diferencia de entropía o la diferencia de energía libre de Gibbs, porque no se pueden calcular las energías en mitad de camino, en un punto. Simplemente se conocen las energías en el estado inicial y el estado final. Bueno, ahora vamos a analizar la energía libre de Gibbs, cuyas unidades son calorías sobre mol o joule sobre mol, y expresa la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presión constantes. Se sabe que las células son sistemas isotérmicos, o sea, funcionan a una temperatura prácticamente constante y a presión constante. Por lo tanto, como los organismos están a temperatura constante, no se puede usar el flujo de calor ni la energía calórica para realizar trabajo, porque para eso debería pasar el flujo de calor de una zona de mayor calor a otra zona de menor calor. Como eso no ocurre, simplemente se puede usar para generar trabajo la energía libre de Gibbs. Cuando una reacción transcurre con liberación de energía libre, calculamos el delta G como la cantidad de energía libre de los productos menos la cantidad de energía libre de los reactivos. Cuando da negativo, decimos que esa reacción es exergónica. El delta G, ese triangulito que ven, significa diferencia, ¿sí? O sea, una resta entre la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Cuando una reacción transcurre con ganancia de energía libre, calculamos nuevamente la diferencia, el delta G, y si nos da positivo decimos que la reacción es endergónica. Entonces, otro de los conceptos importantes es que las únicas reacciones que pueden ocurrir en la naturaleza espontáneamente son las que transcurren con delta G menor que 0. Vamos a analizar esto con un ejemplo mecánico. En la primera parte vemos que queremos subir este bloque
por una rampa hacia arriba. El bloque no va a subir solo, necesita que desde afuera le entreguemos energía para poder subirlo. Por lo tanto, esto va a ocurrir con un delta G mayor que 0, no es una reacción espontánea. En la segunda parte vemos cómo que queremos que el bloque se desplace desde arriba de la rampa hacia abajo. Esto puede ocurrir en forma espontánea, ¿sí? Excepto que haya demasiado rozamiento en la rampa. Si no, el bloque puede desplazarse espontáneamente hacia abajo. No necesita energía de afuera y va a ocurrir con delta G menor que 0. Vamos ahora con la entalpía, cuyas unidades son calorías sobre mol o joule sobre mol. La entalpía expresa el contenido calórico del sistema reaccionante y refleja el número y clase de enlaces químicos en los reactivos y productos. Cuando una reacción libera calor, podemos calcular la diferencia de entalpía como la entalpía contenida en los productos menos la entalpía contenida en reactivos. Cuando da negativa, decimos que es exotérmica. Por ejemplo, todas las reacciones de degradación transcurren con liberación de calor, como la glucólisis y la beta-oxidación. ¿Por qué? Porque la energía de enlace de los productos es menor que los reactivos. Cuando una reacción toma calor, en cambio, la diferencia de entalpía de productos menos reactivos nos va a dar positivo y decimos que es una reacción endotérmica. Por ejemplo, todos los procesos de síntesis, como la gluconeogénesis, van a ser endotérmicas. ¿Por qué? Porque la energía de enlace de los productos es mayor que la de los reactivos. ¿Se entiende? Ahora analizamos la entropía, cuyas unidades son joule sobre mol por grados Kelvin, y es la expresión cuantitativa del desorden de un sistema. Cuando los productos de una reacción son menos complejos y más desordenados que los reactivos, decimos que la reacción transcurre con ganancia de entropía. Por ejemplo, la reacción de degradación de la glucosa. Tenemos una molécula de glucosa que es sólida más 6 moléculas de oxígeno que son gas. Van a dar 6 moléculas de dióxido de carbono que son gas y 6 moléculas de agua, líquido. Por lo tanto, los reactivos son 7 moléculas y los productos son 12 moléculas. Como en los productos tenemos mayor número de moléculas, mayor movilidad de las moléculas y tienen mayor energía cinética, decimos que hay mayor entropía en el entorno. Entonces está aumentando el desorden del sistema. Para comprender mejor el concepto de entropía, vamos a analizar un ejemplo. Tenemos en el panel de la izquierda una célula que contiene algunos aminoácidos libres y en su entorno hay moléculas con cierta energía cinética. En el panel de la derecha vemos ahora que la célula sintetizó proteínas utilizando esos aminoácidos libres. Ya esos aminoácidos están unidos por uniones covalentes, por lo tanto este es un proceso ordenado. Aumentó el orden dentro de la célula. Pero para poder sintetizar esas proteínas, la célula tuvo que obtener energía, por ejemplo, de la hidrólisis de ATP. Al hidrolizarse el ATP, parte de la energía se utilizó para la síntesis de proteínas, pero parte se liberó como calor al entorno y eso generó que las moléculas que estaban en el entorno aumenten su velocidad y su energía cinética. Por lo tanto, si bien dentro de la célula disminuyó la entropía del entorno ahora es mucho mayor y la sumatoria hace que la entropía del universo aumente. ¿Cómo se relacionan delta G, delta H y delta S? Sabemos que en un sistema biológico delta G es igual a delta H menos T por delta S, siendo T la temperatura absoluta en grados Kelvin. Los organismos vivos conservan su orden interno, tomando energía libre de su entorno en forma de nutrientes o de luz solar y devolviendo al entorno una cantidad igual de energía en forma de calor y entropía. Si se fijan bien en la ecuación, en el caso de tener una reacción exotérmica con delta H negativo,
el resultado va a ser un delta G negativo. En el caso de tener un delta H mayor que 0, o sea, una reacción endotérmica, si el valor absoluto es menor que el de T por delta S, igualmente va a dar un delta G negativo. Ahora vamos a analizar el ejemplo de difusión de solutos a favor del gradiente de concentración. Tenemos en el estado inicial un contenedor con una solución de glucosa 0,1 molar del lado A y del lado B mucho más baja, 0,005 molar. Las moléculas de glucosa van a ir pasando del lado del contenedor A al lado B a través de una membrana semipermeable hasta que en el estado final esté la misma concentración de ambos lados. En el estado final tenemos que las moléculas de glucosa van a difundir en forma libre del lado A a B y del lado B a A. Como hay mayor movimiento en un mayor volumen del contenedor, se dice que aumentó la entropía. Por otro lado, el delta H es 0 porque la energía de enlace no cambia y la hidratación de la glucosa no cambia del estado inicial al estado final. Por lo tanto, si analizamos la ecuación delta G es igual a delta H menos T por delta S, lo que vemos es que aumenta la entropía, delta H es 0, por lo tanto el delta G va a ser muy negativo debido al aumento de la entropía. Por lo tanto, la difusión de solutos a favor del gradiente de concentración es un proceso espontáneo que ocurre con delta G menor que 0. Bueno chicos, me despido. Ahora sigue la segunda parte de la clase de bioenergética con Rocío Castilla. Y después tienen en el TP un cuestionario de 17, 18 preguntas, que son preguntas teóricas que con estos conceptos que nosotros le dimos en las clases las pueden resolver perfectamente. Si tienen dudas, nos preguntan a los docentes en cada comisión. Y después los problemas van a ser videos, los ayudantes, de los problemas tipo, y después, bueno, van a tener problemas similares a los tipos que los pueden resolver ustedes por su cuenta. Bueno, saludos y ojalá que les haya servido la clase.